Hola, esta es la segunda parte de la primera presentación de la cursada de fisiopatología que correspondía a introducción y conceptos generales y patología celular. Bueno, en esta parte vamos a hablar sobre todo de la lesión y de la eventual muerte celular. En esta diapositiva, que ya la proyectamos en la presentación anterior, se puede ver cómo la célula normal está en un estado de homeostasis y que frente a algún estímulo excesivo o algún estrés, un aumento de la demanda, puede adaptarse, como se ve en la primera flechita que lleva hacia la izquierda, pero esa célula, si el estímulo que recibe es un estímulo lesivo, o sea, un estímulo que le genera daño, o la adaptación no es posible, podemos llegar a tener una lesión celular, como se ve en la cajita de la segunda fila a la derecha. Esa lesión celular puede ser reversible mientras el estímulo lesivo no sea demasiado fuerte. Cuando cesa, puede ser que la célula vuelva a su estado anterior, o si se pasa un cierto punto de irreversibilidad, la célula puede ir a la muerte, como está mostrado abajo, donde les muestra los dos tipos básicos de muerte celular que vamos a estudiar, que son la necrosis y la apoptosis. Esta es una representación gráfica de lo mismo que estaba en la diapositiva anterior. Tenemos arriba a la izquierda la célula normal. Vamos a dejar de lado la adaptación, o sea, acá estamos viendo solo lo que ocurre cuando la adaptación no es posible. Entonces, frente a un estímulo lesivo, tenemos primero una lesión reversible con la célula que tiene alteraciones en su función, pero sigue viva, que sería la célula de la segunda fila a la izquierda. Esa célula lesionada reversiblemente se puede recuperar cuando se elimina el estímulo lesivo, como ven la flecha que la lleva a la recuperación, y eventualmente puede volver a tener un fenotipo idéntico a la célula normal original. En cambio, si el estímulo lesivo es demasiado fuerte o demasiado prolongado o la célula no lo puede soportar por algún motivo, la célula va hacia muerte. Entonces vamos a la fila de abajo, en donde los cambios adentro de la célula ahora empiezan a ser más drásticos. Por ahora no nos preocupemos de cómo son esos cambios, porque los vamos a ir nombrando en las distintas diapositivas. Fíjense igual que hay alteraciones a nivel del retículo endoplásmico con pérdida de ribosomas, se rompen lisosomas, lo cual siempre es bastante peligroso porque dentro del lisosoma hay enzimas proteolíticas. Se alteran las mitocondrias, ese es uno de los daños más peligrosos para la célula. Perder la función mitocondrial casi equivale a la muerte. O alteraciones a nivel de la cromatina. Fíjense que ahí les está marcando condensación nuclear, condensación de la cromatina. Entonces, si esos cambios lesivos, esa lesión produce unos cambios muy fuertes, la célula muere. Aquí está solo representada la necrosis, pero después vamos a ver que a veces los cambios llevan a el otro tipo celular de muerte, el otro tipo de muerte celular que es la apoptosis. ¿Cuáles son las causas de lesión celular? Son muy variadas, pero se pueden agrupar en las categorías que están resaltadas en rojo. Una de las causas más comunes de lesión celular es la disminución de la cantidad de oxígeno que se le aporta a una célula. Eso se llama hipoxia. Entonces, hipoxia, disminución del aporte de oxígeno a una célula. Por ahora estamos hablando de célula, pero muchos de estos términos también se pueden aplicar a conjuntos de células en un tejido o a un órgano. O sea, yo puedo hablar de hipoxia de una célula puntual o hipoxia de, no sé, miocardio. ¿Mm? Bien, la segunda causa de lesión celular, que también es muy común, es la isquemia, que esa es una reducción o un cese, una pérdida del aporte sanguíneo a una célula o a un tejido o a un órgano. Obviamente que la isquemia también va a traer apareada hipoxia, porque si yo no aporto sangre, tampoco estoy aportando oxígeno. Lo que pasa es que se usan dos términos porque la hipoxia puede ocurrir sin que haya isquemia. Por ejemplo, si la cantidad de oxígeno que lleva la sangre, por más que entre sangre a un tejido, si la cantidad de oxígeno que lleva es baja, entonces el tejido no va a tener isquemia, pero sí va a tener hipoxia.
Bien, la tercera causa son los agentes físicos. Cualquier cosa que físicamente dañe a la célula. Un traumatismo mecánico, o sea, un golpe eh, o una presión excesiva, excesos de temperatura, ya sea calor o frío, cambios súbitos de presión, o sea, descompresión fuerte, súbita, por ejemplo, radiaciones, sobre todo las radiaciones tipo ionizantes o las radiaciones que son dañinas para la célula, puede ser desde el UV del sol a, no sé, rayos X, o un shock eléctrico, una descarga eléctrica a la célula que la dañe. Después vienen los agentes químicos, y acá estamos hablando sobre todo de agentes químicos exógenos al cuerpo, sustancias corrosivas como ácidos o bases, o venenos celulares, por ejemplo el cianuro, o a veces el exceso de oxígeno. Demasiado oxígeno también es tóxico para las células porque el oxígeno es una molécula muy reactiva que puede oxidar componentes celulares en forma eh, no controlada. Bien, contaminantes ambientales, todos los que puedan imaginar. El etanol en exceso también es un agente químico que puede causar lesión celular. Drogas de abuso, fármacos terapéuticos que muchas veces tienen efectos indeseados. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado hablar de fármacos que son nefrotóxicos. ¿Qué quiere decir eso? Que supongamos algún antibiótico que utilizan para tratar una patología tipo infecciosa en las vías aéreas, puede ser que sea lesivo para las células de los túbulos renales. Después vienen los agentes infecciosos, virus, bacterias, hongos y parásitos. Después cada uno tendrá su mecanismo de lesionar a la célula. Pueden ser trastornos genéticos, por ejemplo, si hay errores congénitos del metabolismo, esto un poco lo hablamos en la presentación anterior, si hay alguna falla enzimática congénita en alguna célula, puede ser que haya algún producto celular que no se pueda degradar adecuadamente y se acumule y eso cause una lesión. Pueden ser reacciones inmunológicas. De esto vamos a hablar con mucho más detalle cuando veamos la parte de inmunología de la cursada. Pero por ahora piensen como que el sistema inmunitario puede dañar las células y los tejidos. Pueden ser desequilibrios nutricionales, o sea, la falta o el exceso de ciertos nutrientes. Por ejemplo, una célula que tenga bajo aporte de aminoácidos esenciales puede dañarse, puede lesionarse porque no puede sintetizar adecuadamente las proteínas que necesita. O pueden ser desequilibrios endocrinos. Por ejemplo, me falta alguna hormona que normalmente es necesaria para que esa célula tenga un metabolismo adecuado, o también en el otro sentido, me sobra una hormona, o sea, la hiperestimulación hormonal de alguna célula puede determinar una lesión. ¿En qué consiste la lesión celular? Y depende del tipo de agente lesivo, no son todos iguales, depende de la duración y de la intensidad. Esto es bastante obvio. Y las consecuencias en la célula van a depender del tipo de célula. Hay algunas células que son mucho más sensibles a agentes lesivos que otras. Algunas células, por decirlo así, son más resistentes. O del estado o la capacidad de adaptarse de la célula dañada. Puede ser que esa célula en un estado funcional normal sea relativamente resistente a un tipo de agente lesivo, pero si es una célula que está sufriendo algún proceso patológico, puede hacerse más susceptible a un estímulo lesivo que cuando estaba funcionando normalmente. Y la lesión celular se produce porque se alteran funcionalidades de la célula básicas, por ejemplo, como decíamos recién, la función mitocondrial, la función de las membranas, la función del retículo y los ribosomas. Por ejemplo, vamos a empezar a estudiar los mecanismos de lesión celular. Una de las cosas más malas para una célula es que se dañen las mitocondrias. Por ejemplo, en este esquema de acá, si hay una isquemia, también podría ser con una hipoxia, en la mitocondria va a haber menos cantidad de oxígeno disponible y por lo tanto va a bajar la tasa a la que se puede hacer fosforilación oxidativa,
y por lo tanto automáticamente va a empezar a bajar la síntesis de ATP. Entonces, la síntesis de ATP disminuida, lo que uno le llama depresión de ATP, va a hacer que la célula tenga alteraciones muy graves en todos los procesos que necesiten ATP. Por ejemplo, todos los transportes activos. Ahí tienen a la izquierda la bomba de sodio y potasio, que es uno de los grandes gastadores de ATP de la célula. Cuando esa bomba no funciona, se alteran los flujos de sodio y potasio a través de la membrana y eso genera cambios en, por ejemplo, la velocidad a la que pueden entrar ciertas sustancias o a veces alteraciones en el sodio pueden llevar a cambios en los flujos de agua en la membrana. Recuerden que el sodio es una sustancia que, como la célula la mantiene en una concentración estable adentro y del lado de afuera de la membrana tiene otra concentración estable de sodio, el sodio, por más que esté entrando y saliendo de la célula, se comporta como una sustancia osmóticamente activa. Eso lo vimos en fisiología, o sea que si ahora no recuerdan todo esto, vayan a sus apuntes de fisiología, si no los quemaron, y repasen el papel de la bomba, de las bombas de sodio y potasio como gran reguladora de los flujos de agua y de por lo tanto del volumen celular. Para decirlo rápido, entonces, si se desarregla la bomba de sodio y potasio, se altera el flujo de agua a través de las membranas y la consecuencia es que se empieza a acumular agua dentro de la célula. Entonces, fíjense que ahí dice aumento de la entrada de agua, sodio y de calcio. Bien, también la disminución de la síntesis de ATP va a hacer que se alteren todo el metabolismo energético de la célula. Por ejemplo, como les muestra a la derecha, la función de los ribosomas se ve alterada, que necesitan ATP para sintetizar proteínas, y eso va a conducir a que la célula tenga una lesión por disminución de la síntesis proteica. Si el daño mitocondrial no solo tiene que ver con la falta de ATP. Recuerden que en la mitocondria, en la fosforilación oxidativa, en esencia lo que se está haciendo es pasar los electrones a través de los procesos de los complejos de transferencia de electrones al oxígeno para reducirlo completamente hasta agua y de esa manera generar un gradiente de protones para sintetizar ATP. Ahora, si la mitocondria no funciona bien, esa transmisión de electrones al oxígeno puede generar reducciones parciales del oxígeno y entonces obtener moléculas que son radicales libres, que se llaman especies reactivas de oxígeno, por ejemplo, el ion superóxido, el peróxido de hidrógeno o el radical hidroxilo. De esto vamos a hablar un poco más cuando veamos especies reactivas de oxígeno en otra presentación, pero esas sustancias son muy reactivas y pueden generar daño en la célula. Entonces, el daño mitocondrial también lo que hace es aumentar la producción o la cantidad de especies reactivas de oxígeno y otros radicales libres que son tóxicos para la célula. Las células normalmente tienen sistemas de eliminación de estos radicales libres. Por ejemplo, las enzimas como están dibujadas ahí, la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, pero frente a un desborde en el aporte de radicales libres porque la mitocondria no está funcionando adecuadamente, esos sistemas de protección son justamente desbordados y no pueden manejar la cantidad de radicales libres que se le está ofreciendo a la célula y entonces esos radicales libres se escapan de control y empiezan a oxidar de forma irreversible lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y alterar completamente la función celular. De nuevo, esto lo vamos a ver con gran detalle en otro momento, pero a este aumento de la oxidación inespecífica de componentes celulares dado por radicales libres se le llama estrés oxidativo. El otro problema que puede ocurrir a la célula es que la lesión genere un aumento de la concentración de calcio en el citosol. Puede ser que ese calcio salga de las mitocondrias. Recuerden que las mitocondrias
en el espacio interno tienen almacenadas concentraciones de calcio muy altas, parecidas a las que hay en el retículo endoplásmico y que por lo tanto son parecidas a las que hay en el medio extracelular, contra un calcio del orden micromolar que hay en el citosol, que en general es más o menos de 1000 a 10.000 veces más bajo que la concentración que hay afuera de la célula o en el retículo o en la mitocondria. Entonces, si las mitocondrias se dañan y liberan su calcio, eso va a hacer que haya aumentos grandes en el calcio citosólico. El calcio también puede ser liberado en forma inespecífica desde el retículo endoplásmico cuando se daña, o si el agente agresivo, el agente lesivo daña la membrana plasmática, va a entrar calcio de forma descontrolada desde el medio extracelular. Bien, sea cual sea la fuente del calcio excesivo que determine un aumento del calcio de citosol, la respuesta va a ser que en las células se activen toda una serie de enzimas dependientes de calcio, que en general son, cuando están activadas en exceso, son dañinas. Por ejemplo, puede ser que el calcio active fosfolipasas, que va a degradar fosfolípidos, o active proteasas, que va a degradar distintos tipos de proteínas estructurales, o que active endonucleasas, que van a cortar el ADN y por lo tanto dañar el material genético. Entonces, daño de material genético, daño de proteínas, daño de membranas, sobre todo, es la consecuencia del aumento de calcio en forma descontrolada. Esta repite un poco lo que vimos hoy, el daño en las mitocondrias y los aumentos descontrolados del calcio citosólico, para resaltar que cualquiera de esas cosas termina produciendo daños en la membrana plasmática, ya sea porque, por ejemplo, se degradan los fosfolípidos o se sintetizan menos fosfolípidos por la falta de ATP, o bien porque se dañan por proteasas, proteínas del citoesqueleto que están ligadas a la membrana. En resumen, o por falta de fosfolípidos o por pérdida de fosfolípidos o por daño del citoesqueleto, la membrana empieza a perder su funcionalidad normal, empieza a tener un estado de disfunción que, por un lado, permitía, como vimos hoy, entrada masiva de calcio desde el medio extracelular, o directamente, si el daño de la membrana es lo suficientemente grande, se pierde la integridad celular. Bueno, y esta resume un poco todos esos mecanismos. Es una figura un poco más moderna que las anteriores, pero repasa lo que vimos recién. El daño mitocondrial implica pérdida de la síntesis de ATP o el aumento de las especies reactivas de oxígeno. Eso quiere decir ROS, S de especies, O de oxígeno y R de reactiva, que dijimos que eran oxidantes que dañaban en forma no específica los componentes celulares. El aumento de la entrada de calcio o la salida de calcio del retículo o de la mitocondria, que en general lo que produce es el aumento de la actividad en forma no controlada de una serie de enzimas que, cuando están en concentraciones de calcio normales, funcionan como componentes celulares normales, pero si se activan en forma descontrolada producen daño. O el propio daño de la membrana, con pérdida, por ejemplo, de los componentes de las células si la membrana tiene una lesión grande, o en la anterior me olvidé de decirlo, no solo la membrana plasmática, se dañan las membranas intracelulares, como veíamos en una diapositiva anterior. Si se daña la membrana de los lisosomas, se empiezan a liberar enzimas proteolíticas que están ahí que empeoran la lesión. Y cualquier cosa que dañe al ADN o que dañe al plegamiento de las proteínas también se considera un agente lesivo. Bueno, en esta hay como un resumen de esas cosas que estuvimos viendo, tipo tablita, como para que lo repasen. Bien, mientras la lesión sea reversible, dimos que la célula, una vez que está eliminado el estímulo lesivo, puede volver a su funcionalidad normal eventualmente. Acá hay un ejemplo de lo que puede ocurrir en una célula con una lesión reversible. Una de las cosas más comunes que se ve es este mecanismo
que se llama la tumefacción turbia o la degeneración o cambio hidrópico. Todos esos nombres se refieren al aspecto que tienen las células cuando se hace un preparado histológico y se lo mira en el microscopio óptico. O sea, acá entramos en terminología que usan los patólogos para describir lo que están viendo en un corte histológico que tienen en su microscopio. Entonces, tumefacción. Por tumefacción tenemos que entender hinchazón de la célula. ¿Mm? Entonces, si dijimos que si la bomba de sodio y potasio es la responsable de mantener baja la concentración de sodio intracelular y la bomba no funciona, empieza a aumentar la concentración de sodio intracelular, porque la bomba no lo está sacando adecuadamente. Si la concentración de sodio intracelular empieza a aumentar, entonces aumenta la osmolaridad dentro de la célula. Si aumenta la osmolaridad dentro de la célula, empieza a entrar más agua a la célula. Y eso es lo que hace que la célula se hinche, que esté tumefacta. Por eso es que dice que las células son incapaces de mantener la homeostasis iónica y de los líquidos. Bien, aquí hay una figura en donde se ve eso. La mayoría de las figuras que yo les pongo corresponden al libro de Robbins y las veces que pueda les dejo el número de manera de que ustedes pueden ir al libro y leer ahí el texto correspondiente. En este caso dejé el texto de la leyenda de la figura como para que lo puedan leer acá. Entonces acá tenemos cortes de túbulos renales, el corte, la foto del corte que está a la izquierda corresponde a un epitelio de túbulos renales normales. Fíjense que se ven las células con un aspecto normal, se ven los núcleos de las células, incluso se pueden ver eh, microvellosidades en la superficie apical del epitelio. En el corte que está en el medio, las células han sufrido una lesión isquémica que no ha llegado a matar a la célula, pero la célula ya tiene entonces un estado de lesión que por ahora es reversible en la mayoría de las células que se ven. Entonces se ven células tumefactas, hinchadas. Fíjense en el túbulo que está en el centro, las células que están en la parte superior del túbulo del centro tienen un citoplasma con más eosinofilia. Fíjense que se ve de un rosado más fuerte que las células del corte de la izquierda. La célula esa es la que está más o menos en el centro arriba a la derecha del corte. Entonces las células se ven más hinchadas. En algunas células se ve ya rotura, pero concentrémonos en las células que todavía no han muerto. Entonces esas son células que tienen tumefacción turbia o cambio hidrópico. En cambio, en el corte de la derecha ya fuimos más allá, ya pasamos el límite de la lesión reversible y las células han muerto, muchas por necrosis. Eso lo vamos a describir en otra diapositiva, pero aunque sea, fíjense, en la esquina superior izquierda del corte de la derecha, en el panel C, donde se ve todavía el contorno del túbulo, pero si se fijan ya no veo los límites entre las células y sobre todo lo que ven es que se han perdido los núcleos. Entonces se conserva en cierta manera la forma del túbulo o la forma celular, pero se empiezan a difuminar los bordes y se empiezan a perder los núcleos. Esa es la característica típica de uno de los tipos de necrosis. Estas ya son células que están muertas. Otro caso de lesión subletal o lesión reversible corresponde a los cambios grasos en el hígado cuando se acumulan exceso de lípidos en los hepatocitos. Eso dijimos que se llamaba hígado graso o lo pueden decir con un término un poco más específico que es esteatosis. Bien, de esto ya hablamos en otras diapositivas, pero en el corte que se ve a la derecha del esquemita del hígado, bueno, ven hepatocitos con múltiples gotas de lípidos almacenadas adentro, que son anormales. Bien, si la lesión celular es lo suficientemente fuerte y la célula no puede soportarla, podemos pasar un límite y entrar en la muerte celular.
Entonces, la muerte representaría el resultado final de la lesión celular, ya no se puede volver para atrás. Las causas de la muerte celular son más o menos las mismas que la causa de la lesión, pero llevadas a un extremo. Lo que pasa es que muchas veces vemos muerte celular que no es consecuencia de accidentes en la célula. Entonces, por ejemplo, vamos a ver los mismos casos que vimos hoy: isquemia, hipoxia, infecciones, lesiones físicas, todo lo que uno esperaría que fuera lesivo y eventualmente mortal para la célula. Pero también se produce muerte celular en forma controlada, normalmente, por ejemplo, en el desarrollo de los tejidos o en la embriogénesis. Si un tejido tiene que desarrollarse e ir pasando de un estado poco desarrollado a un estado más desarrollado con un fenotipo adulto, o durante el crecimiento de los órganos, hay un recambio normal de la población celular. Entonces parte de esas células mueren en forma controlada y son reemplazadas por células nuevas. Hay dos tipos básicos de muerte celular, que son la necrosis y la apoptosis. En los últimos años se está proponiendo un tercer tipo de muerte celular que se llama necroptosis, que combina un poco las características de la necrosis y de la apoptosis, pero vamos a dejarlo. Y también pueden escuchar autofagia como otra forma de muerte celular, que después que veamos apoptosis vamos a ver que es más parecida a eso que a la necrosis. Pero por ahora vamos a quedarnos en lo más simple, que son los dos tipos, digamos, extremos de muerte celular, los dos extremos opuestos, que son la necrosis y la apoptosis. La necrosis es la muerte celular que comúnmente se produce frente a agentes que sean exógenos al cuerpo o agentes lesivos que sean agresivos para la célula. En cambio, la apoptosis dicho rápidamente, es una muerte celular buscada, programada. Entonces la apoptosis es una muerte celular más prolija, por decirlo así, en donde el objetivo que tiene es eliminar células no deseadas, como hablábamos recién durante la embriogénesis o el desarrollo de los tejidos, o eliminar células envejecidas o células enfermas en forma controlada, en forma buscada. Una de las cosas que uno siempre dice cuando compara necrosis con apoptosis es decir que la necrosis suele ser el resultado de una muerte accidental, en cambio la apoptosis es de una muerte buscada o programada. Entonces aquí lo tenemos, una célula normal que frente a una lesión accidental, por ejemplo exposición a calor, de golpe hipoxia, isquemia, sufre una muerte accidental que es la necrosis. En la necrosis, después vamos a ver los cambios morfológicos que tiene la célula, pero el esquemita de ahí abajo se los muestra, que en general termina con digestión enzimática de la célula y escape de los contenidos celulares, y eso normalmente lleva a una reacción inflamatoria que ocurre alrededor de la célula. En cambio, la muerte programada de la apoptosis se activa un patrón de muerte generado por la propia célula. Entonces, frente a ciertos estímulos, la célula activa un proceso controlado de degradación de componentes celulares, como les muestra ahí. Fíjense que la célula se va fraccionando, pero en forma ordenada. No es como una explosión de la célula como en la necrosis, sino que se van generando esos cuerpos apoptóticos en forma ordenada, y prolijamente las células fagocíticas del sistema inmunitario, por ejemplo los macrófagos, van eliminando esos restos de la célula. Como dijimos al principio, en realidad estamos planteando los dos extremos, pero en realidad hay un solapamiento de mecanismos entre los dos tipos de muerte,
y muchas veces el resultado depende de cómo sea el estímulo, o de la intensidad del estímulo o de la duración. Entonces puede ser que el mismo estímulo, si es más duradero o más fuerte, lleve a la necrosis, pero con un estímulo un poco más moderado, la célula active su proceso de muerte programada y llegue a la apoptosis. Entonces no hay que atarse a que un tipo de estímulo siempre produce necrosis, otro tipo de estímulo siempre produce apoptosis. Acá hay una comparación entre la necrosis y la apoptosis. Parte de estas cosas las vamos a ir viendo en el resto de las diapositivas, pero podemos nombrar algunas ahora. Entonces, en la necrosis, el estímulo para producirla, la lesión que la produce, prácticamente siempre es patológica. No, por lo que decíamos hoy, es accidental, no buscado. En cambio, en la apoptosis puede ser un estímulo patológico que lleve a la célula a desencadenar su proceso de muerte programada, pero también hay apoptosis buscadas parte de procesos fisiológicos normales, como hablábamos recién, el desarrollo de los tejidos, el reemplazo de células dañadas o células senescentes, células envejecidas, en forma ordenada por células nuevas. Otra característica típica de la necrosis es que la necrosis normalmente involucra un gran número de células a la vez. Entonces está extendida a áreas tisulares o a grupos celulares de gran cantidad. No, es raro que, no es raro, es imposible, digamos, que ocurra necrosis en una sola célula y las células vecinas no sufran nada. Uno un poco más o menos lo entiende, porque si es resultado de isquemia, bueno, es muy difícil hacer una isquemia de una sola célula. Un proceso isquémico que implique un vaso que está perfundiendo una serie de células de ese tejido va a afectar a todas las células de ese tejido. En cambio, la apoptosis ocurre en células aisladas, y normalmente las células que están alrededor de la célula que está sufriendo apoptosis no sufren ningún problema. Bien, en la necrosis el mecanismo de descomposición del material nucleico ocurre al azar, accidentalmente. En cambio, en la apoptosis, como es una muerte programada, buscada, hay un patrón de lesión del ADN más ordenado. Entonces suele ocurrir entre los nucleosomas. Y lo último que decíamos recién, en la necrosis siempre va a haber un proceso inflamatorio que la acompañe. Después cuando veamos inflamación lo vamos a entender con más detalle, pero ustedes pueden pensar la inflamación como la respuesta del cuerpo, la respuesta frente a esa rotura celular en forma no controlada. Si se empiezan a liberar componentes celulares por una lesión eh, mortal, eso va a ser un estímulo que llame a las células del sistema inmunitario a montar una respuesta inflamatoria en el lugar donde está ocurriendo la necrosis. O sea, la necrosis viene primero y la inflamación es secundaria a la necrosis. En cambio, en la apoptosis no hay inflamación. Como la apoptosis es buscada, es programada, es prolija, lo podemos decir, y puede ocurrir en células individuales, normalmente no hay un estímulo que llame al sistema inmunitario para montar una respuesta inflamatoria. Lo que sí hay es eliminación por parte de células fagocíticas del sistema inmunitario de los cuerpos apoptóticos, que son esas pequeñas vesículas que quedan cuando la célula se va fragmentando durante la apoptosis. Entonces hay una limpieza por parte del sistema inmunitario, pero es una limpieza, digámosle, quirúrgica, solo de la célula que acaba de sufrir la apoptosis, de los restos en realidad de la célula que sufrió la apoptosis, sin involucrar a las células vecinas. Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero en inglés. Déjenme ver si hay algo que no hayamos visto en la anterior. Creo que no. Ah, la primera fila que dice cell swelling, eso quiere decir hinchazón. Entonces fíjense que en la necrosis hay tres cruces en la parte de hinchazón, porque suele, antes de romperse la célula, suele hincharse, como vimos en la diapositiva de los túbulos renales. En cambio, en la apoptosis no.
Al contrario, en la apoptosis hay encogimiento de las células. Shrinkage, que es la segunda fila, corresponde a el estado de disminución del tamaño celular, que en la necrosis no ocurre. ¿Mm? Y fíjense que en la necrosis siempre va a haber daño de la membrana plasmática, como el evento que determine que la célula deje de existir finalmente. En cambio, en la apoptosis se va produciendo en forma intracelular y si bien se fragmenta la célula, la membrana suele estar más conservada. El resto de las características las vamos a nombrar cuando veamos las características puntuales de los dos tipos de muerte. Vamos a ver ahora entonces algunas características por separado de los dos tipos de muerte celular que estuvimos definiendo. Vamos a arrancar con la necrosis. Ahí arriba tienen una definición de libro de la necrosis desde el punto de vista de lo que ve el patólogo. Fíjense que dice espectro de cambios morfológicos que siguen a la muerte celular. Les recuerda las cosas que se suelen ver: edema celular, o sea, hinchazón, tumefacción de la célula, con ruptura de las células, con desnaturalización y coagulación de las proteínas, con ruptura de los organoides celulares y lesiones de la membrana. Y les recuerda que es el tipo de muerte justamente típica que ocurre después de agentes lesivos exógenos a la célula, tales como isquemia o daños químicos u otros más que ya vimos. Los patólogos describen distintos tipos de necrosis en función de lo que ven en el preparado histológico. Esto es muy de patología estructural, pero como ustedes lo van a escuchar y lo van a leer, por lo menos una introducción tienen que tener. Una nota de aclaración. En la materia esta van a ver bastante de descripción de cortes histológicos, sobre todo lo que les muestre Gustavo, que es el patólogo, que es el que sabe de estas cosas con detalle, pero recuerden siempre que lo que ustedes tienen que retener son conceptos generales. Nadie les va a pedir que describan un preparado histológico patológico diciendo todas las cosas que corresponde a un examen de patología, porque nosotros, yo por lo menos no soy patólogo y ustedes tampoco se están entrenando para eso. Entonces, muchas de estas cosas son orientativas como para que les suenen cuando las vuelvan a ver en algún texto. Entonces, ahora sí, los tipos de necrosis que describen los patólogos son estos que están dibujados en esta diapositiva. El más común, la más frecuente de las necrosis es la forma coagulativa, que se llama así porque se refiere a la coagulación de las proteínas. Entonces ahí hay desnaturalización de las proteínas y tumefacción de las células. Al comienzo, durante algunos días, todavía se conserva el perfil básico de la célula, pero después de esos días empieza a perderse porque la reacción inflamatoria empieza a eliminar los restos celulares. Cuando el patólogo lo ve en fresco, el tejido todavía tiene una consistencia firme. La otra necrosis que pueden ver es la necrosis de tipo licuefactiva, y en esta lo que predomina es la digestión enzimática. Entonces ahora, en lugar de ser tejido firme, con los límites celulares que por unos días se conservaban como en la anterior, ahora van a ver un tejido que queda como una masa líquida y viscosa. O sea, ocurre una licuefacción del tejido. Esta es muy común en las infecciones bacterianas, donde se forma, por ejemplo, pus. Y después tienen tipos especiales de necrosis que a veces están restringidas a algún tipo de lesión o a veces a algún tipo de órganos. Por ejemplo, en la necrosis caseosa, que eso proviene de que el tejido que sufre la necrosis se parece, tiene la consistencia y la apariencia de un queso, de ahí viene caseosa, de casium, o la necrosis grasa, que ocurre cuando los tejidos tienen alto contenido de lípidos, esa es típica, por ejemplo, del páncreas, o la necrosis gangrenosa, que es la que ocurre cuando el tejido además ha sufrido una infección por patógenos que producen lo que se llama gangrena.
Bien, aquí hay un poco de descripción de los dos tipos de necrosis más comunes que van a ver, la necrosis coagulativa y la necrosis licuefactiva. Esto léanlo ustedes después como repaso. Y acá hay un ejemplo a nivel macroscópico o a nivel de un preparado de microscopía óptica de una necrosis coagulativa. En la foto de arriba a la derecha ven una porción de riñón. En este caso el órgano está en fresco todavía, incluso se puede ver en partes rojizo por la sangre. Y fíjense que hay una zona de ese riñón en forma de cuña amarillenta, que es una zona que está amarillenta porque no tiene sangre. Entonces, esa zona del riñón ha sufrido un infarto. El infarto, por ahora no lo hemos definido, pero es la muerte de células debido a hipoxia, que en este caso fue secundaria a la isquemia. O sea, vayamos para atrás. Esa porción de tejido renal que se ve ahora amarillenta, antes tenía sangre normal como el resto del órgano que ustedes ven y se hubiera visto rojiza. Frente a un proceso de isquemia, se tapó, por ejemplo, algún pequeño vaso que estaba perfundiendo a esa zona, no le llega sangre a esa zona de tejido, entonces esa zona de tejido sufre una hipoxia y esa hipoxia termina haciendo que las células mueran. A eso se le llama infarto. En el corte histológico que se ve abajo, se ven las dos, que está hecho más o menos como muestra el recuadrito en la foto del riñón. El corte toma en la parte superior derecha la zona infartada, que está marcada con una I, y en la parte inferior izquierda la zona que no ha sufrido infarto y que le llamamos normal, que está marcada con una N. Fíjense que se ven túbulos renales en las dos, pero el aspecto es distinto. De paso se ve un corpúsculo renal en la zona normal, lo tienen arriba a la izquierda. Pero comparen la parte tubular. Fíjense que en la zona normal los túbulos se ven normales justamente, se ven bien los núcleos de las células, en cambio en la zona infartada, justo en el túbulo que está marcado con la letra I, ven que la forma del túbulo se conserva, por lo menos en este preparado, pero se han perdido los núcleos. Y a este grado de magnificación no se ve, pero las células están hinchadas. Entonces lo tienen resumido en las dos flechitas que están en la llamada de abajo. Ven células necróticas, en este caso con necrosis coagulativa, donde se conserva el contorno celular, pero se han perdido los núcleos. Y de paso les marca en el preparado de la derecha que se ve un infiltrado inflamatorio importante. En realidad lo que se ven son los núcleos de los leucocitos que han llegado al lugar como parte de la respuesta inflamatoria. Fíjense que son unos núcleos bien basófilos que están entre las células de los túbulos, que en el preparado del lado normal no se ven, no hay infiltrado inflamatorio. Y este es un preparado macroscópico de un corazón de un individuo que ha sufrido un infarto de miocardio. Este corazón tiene en el ventrículo izquierdo muy hipertrofiado. Ven que el espesor de la pared del ventrículo izquierdo, que es el que queda a la derecha del corte, el que está en el centro de la foto, está muy gruesa. Entonces, de paso repasamos hipertrofia. Comparen con el ventrículo derecho, que se ve del lado izquierdo del preparado, que si bien está hipertrofiado es más fino. Entonces, este individuo tiene una zona de necrosis por infarto, que es lo que se ve blanquecino en la parte superior del preparado, marcado con una flecha. Vean que también en la parte de la derecha del preparado hay una zona de hemorragia que está marcada con un cartel. Eso es la zona en donde se ha extravasado sangre porque se ha roto algún vaso sanguíneo, alguna coronaria, que probablemente eso sea lo que ha generado que la zona que murió por necrosis haya quedado isquémica. Y de paso en este corazón se ve más patología porque si van a la esquina inferior izquierda que les dice cicatriz de un infarto previo, con la flecha roja se les marca una zona blanquecina que es distinta de aspecto a la zona que estamos viendo por necrosis. Esa zona blanquecina
de la cicatriz en realidad es tejido conectivo que ha reemplazado fibras de miocardio que habían muerto por un infarto previo, pero el individuo siguió viviendo más tiempo, no sabemos cuánto. Esa zona infartada fue reemplazada por tejido fibrótico, por tejido conectivo, porque cuando veamos patología cardíaca lo vamos a ver, pero las fibras de miocardio no se pueden regenerar. Acá hay dos fotos más. La superior es de un pulmón, donde claramente, aunque no tengan la flecha se ve, hay una zona blanquecina de necrosis, que en este caso está bien que uno no puede poner el dedo ahí y comprobarlo, pero el tejido necrótico de esa zona tiene una consistencia blanda como un queso. Entonces esa es la necrosis gaseosa y esa es típica de las lesiones producidas por la tuberculosis, que es una patología producida por una infección con el bacilo del Mycobacterium tuberculosis, o sea, es una enfermedad infecciosa. Y en la diapositiva inferior, que se ve un poco pixelada, pero se aprecia, que es tejido pancreático que ha sufrido necrosis, se ve una necrosis grasa, porque ese tejido pancreático tiene alto contenido en lípidos. En esta tienen otra definición de la apoptosis, o sea, dicha con otras palabras, una forma de muerte celular cuyo objetivo es la eliminación de células ya no necesarias a través de la activación de un grupo específico de proteínas y una serie coordinada de acontecimientos intracelulares, o sea, una muerte programada, buscada. Repetimos un poco de los conceptos que ya vimos, que puede ocurrir, por ejemplo, en forma fisiológica buscada durante el desarrollo embriológico o como un mecanismo de mantener las poblaciones celulares en los tejidos y recambiando las células dañadas o las células envejecidas que ya han cumplido su función por células nuevas, o pueden ocurrir en reacciones inmunológicas. Cuando veamos el sistema inmunitario vamos a ver que una de las formas que tiene el sistema inmunitario de luchar contra infecciones virales, por ejemplo, es detectar aquellas células que han sido infectadas con un virus y marcarlas e inducirles la apoptosis, desencadenarles la apoptosis. O, por ejemplo, bueno, como ya dijimos, en células lesionadas o enfermas, o durante el envejecimiento, donde va habiendo una disminución de la cantidad de células en algunos tejidos. Nuevamente tenemos aquí ejemplos. Algunos son fáciles de ver, como lo que decíamos recién, mantenimiento de una población en tejidos con recambio o destrucción celular programada durante la embriogénesis, pero otros los vamos a ver con más detalle cuando veamos sistema inmunológico. Por ejemplo, cómo se eliminan las células de la respuesta inflamatoria cuando ya han cumplido su función. Por ahora dejemos los últimos cuatro frases que están aquí, van a volver a verlas después de haber visto sistema inmune. Y como un dato de color, fíjense que normalmente en un individuo sano están muriendo por apoptosis una cantidad enorme de células por día. ¿Qué características tiene la célula que está sufriendo apoptosis? Dijimos disminución de tamaño, constricción celular, sobre todo con un citoplasma más denso y los organoides agrupados. Se fragmenta, se condensa primero y se fragmenta después la cromatina. Son masas bien delimitadas de cromatina y el núcleo se puede fragmentar. Recuerden que esto es diferente a lo que ocurre en la necrosis, donde el daño del ADN es al azar. Aquí se da en zonas específicas. Después van a aparecer vesículas citoplasmáticas y cuerpos apoptóticos. Empieza a ocurrir como una evaginación de las membranas plasmáticas y se forman vesículas con restos del contenido celular. Eso se va a ver mejor en una diapositiva que viene después. Se van a aparecer en la membrana de la célula que está sufriendo apoptosis ciertas proteínas marcadoras
que van a llamar a las células fagocíticas del sistema inmunitario para fagocitar esos restos de la célula o los cuerpos apoptóticos. Y de esa manera se limpia, por decirlo de alguna manera, el espacio donde estaba la célula que sufrió apoptosis. Y dijimos que tenían alteraciones mínimas en el tejido circundante. No es como en la necrosis donde siempre hay una reacción inflamatoria que involucra grandes poblaciones celulares. Bien, aquí está representado en etapas el proceso de la apoptosis. Primero se fragmenta el ADN y se fragmenta la cromatina, después se fragmenta el núcleo y finalmente se producen los cuerpos apoptóticos cuando se fragmenta la célula. Pero recuerden que todos esos fragmentos de célula que se están produciendo están rodeados por una membrana de características más o menos normales, no es como en la necrosis donde hay daño en las membranas celulares. Acá hay un esquema a la izquierda de apoptosis en una célula del epitelio del colon. Ven ahí arriba las células cilíndricas con microvellosidades del epitelio normal y en el dibujo de arriba a la izquierda se ve la célula central que está perdiendo las características de célula reconocible como una célula de epitelio colónico, está sufriendo apoptosis, se está fragmentando su núcleo y en el esquema de abajo ya la célula está sufriendo la aparición de cuerpos apoptóticos que incluso se separan de la célula madre, por decirlo así, y esos son los que después van a ser limpiados por el sistema inmunitario. Incluso se puede ver que dos de las células vecinas que están sufriendo apoptosis están internalizando, están fagocitando, en realidad endocitando, algunos de esos cuerpos apoptóticos. Eso no lo dije hoy, pero también puede ocurrir. La limpieza de esos restos celulares puede llevarse a cabo también por las propias células vecinas a la célula que está sufriendo la apoptosis. En la foto de la derecha se pueden ver cuerpos apoptóticos también en la mucosa de una glándula colónica que están marcados con la A adentro del dibujo. Bueno, la leyenda quedó en inglés, pero lo pueden leer fácilmente porque en realidad lo único que les dice es que aparecen esos cuerpos apoptóticos. La otra información que trae la leyenda es que esta apoptosis se está produciendo en un paciente que ha sufrido, que ha sido sometido a un trasplante de médula ósea y que está sufriendo una enfermedad de, implante versus huésped. Eso lo veremos cuando veamos sistema inmunitario en las próximas. Y en esta también se ve una microfotografía de microscopio óptico, epitelio intestinal del colon, donde las células en la parte superior que están marcados con AB son los cuerpos apoptóticos de una célula que está sufriendo apoptosis. En lo que está marcado como BM en la parte inferior del dibujo corresponde a la membrana basal del epitelio. Fíjense que en ningún lado se ve infiltrado inflamatorio, como sí se veía cuando vimos la necrosis. Bien, la apoptosis, si es programada, si es buscada, tiene que tener justamente un patrón, un mapa. Entonces, normalmente, todo parte de una señalización, de una señal que le indica a la célula que tiene que activar ese proceso de apoptosis. Pasa esa señalización por un paso de control e integración, o sea, la célula hace un balance entre las señales que le están enviando hacia la ruta apoptótica y las señales que inhiben que vaya hacia la ruta apoptótica. Según quien gane va a ser el resultado. Si ganan las señales pro apoptosis, entonces pasamos a lo siguiente, a una fase de ejecución de la apoptosis. Esa fase en general está llevada a cabo por un grupo de proteínas intracelulares que se llaman caspasas, que son las encargadas de generar todo ese patrón de eliminación de componentes celulares ordenados, que es la característica de la apoptosis. Y finalmente,
los cuerpos apoptóticos y las células los restos celulares que han quedado son eliminados por fagocitosis. En esta hay muchísima información, pero únicamente concéntrense en los recuadros de arriba. Entonces tenemos del lado izquierdo donde dice triggers, esos son los disparadores de la apoptosis. Entonces les cuento algunos, por ejemplo, radiación, hipoxia, calor. Fíjense que son los mismos estímulos que pueden producir necrosis. Lo que pasa es que dijimos que si el estímulo no es demasiado fuerte, puede ser que la célula sea marcada para apoptosis. Después viene el segundo paso, que es la de integración de los moduladores que favorecen y que van en contra de la apoptosis. Toda esa lista que está abajo corresponde a todos los mecanismos que se conoce que modulan la apoptosis. Nadie les va a pedir ninguno de esos nombres. Después vienen la parte de efectores, los que hacen concretamente el patrón de muerte que es la apoptosis. De nuevo, sin saber los nombres puntuales, fíjense que todos los nombres que están listados son caspasas. Caspasa 1, 2, 3, 4. Entonces esas son las proteínas que son encargadas de llevar a cabo el proceso de la apoptosis. Y después, en el cuadrito del recuadro que sigue, que dice rotura de sustratos, ahí les muestra quiénes son las enzimas encargadas de degradar todos esos componentes. En algunos casos, y también les marca qué componentes son degradados, por ejemplo, ADN, las lamininas, la beta-actina, que es una proteína del citoesqueleto, y finalmente la muerte celular. Entonces, de aquí lo que tienen que recordar es que esto es una lista de las causas, los moduladores, los mediadores y las consecuencias de la apoptosis. Y este es un esquema de cómo ocurre eso. Sin ir demasiado a los detalles, se pueden describir como dos grandes vías que generan en la célula la respuesta apoptótica. Una es la que se llama la vía intrínseca, que es la que está diagramada a la izquierda. En concreto, lo que quiere decir es que la señal parte de la propia célula. O sea, frente a una lesión, frente a alguna agresión a la célula, obviamente una agresión que no sea lo suficientemente fuerte como para matarla por necrosis. Entonces, frente a una agresión que está marcada con un número 1 a la izquierda del esquemita, frente a ciertas cosas puntuales que ocurren en la célula, por ejemplo, algún daño en la mitocondria o algún daño en el ADN, puede ser entonces que eso dispare la respuesta apoptótica. Ese P53 que figura ahí lo vamos a entender mejor cuando veamos la parte de trastornos del sistema inmunitario. Entonces, fíjense que sea cual sea la señal originante, terminamos en la parte central, que está marcada con un número 3, donde están las caspasas, que son las que inician y ejecutan la apoptosis. La otra vía, que está a la derecha del dibujo, corresponde a la que se llama la vía extrínseca, en donde la señal para que la célula vaya a la apoptosis viene desde afuera de la célula. Puede ser, por ejemplo, como está marcado en la parte superior derecha del dibujo, que sea una interacción de una señal con un receptor en la membrana celular. Ese es el ejemplo típico de cómo funcionan, por ejemplo, el TNF, que es el factor de necrosis tumoral. Es una citoquina, una proteína señalizadora que actúa sobre un receptor que desencadena la apoptosis. Pero fíjense que converge de nuevo a la misma ruta central de las caspasas que era también iniciada por la vía intrínseca. Y les muestra en el extremo derecho de la figura, también marcada con un número 1, que esa vía extrínseca también puede ser desencadenada por los linfocitos del sistema inmunitario. Vamos a ver después, cuando veamos sistema inmunitario, que hay linfocitos que se llaman citotóxicos, o sea, tóxicos para las células, que justamente el mecanismo que tienen de eliminación de la célula que ellos reconocen como que hay que eliminar es la apoptosis.
Y en la parte inferior del dibujo, después del número 3, les muestra qué es lo que ocurre, la rotura del citoesqueleto, la fragmentación del ADN, y les muestra ahí cómo se generan los cuerpos esos apoptóticos, ¿m? Con restos celulares, y les recuerda que en la membrana de esos cuerpos apoptóticos, con el número 4 está marcado, aparecen marcadores o proteínas de membrana que son reconocidos por las células fagocíticas, que está ahí representada en el extremo derecho del dibujo, para su eliminación. Entonces este es el fin de la segunda parte y el fin de la primera presentación de lesión celular y muerte celular.